grabé grabando y vamos a escuchar la historia. Y bueno, otro videito hagamos mañana que va a ser, no sé, de seguro o algo así de cerámica, ahí grabar. Y bueno, si le gusta el videito, denle like. Y ahora comenzamos con un nuevo video. El Paso, Texas, Estados Unidos. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, nacía en 1960 en una familia conflictiva y disfuncional. Constantemente, Richard sufría los malos tratos de su padre, quien le propinaba palizas a diario en busca de disciplina. Richard era un niño tímido y solitario, y debido a los ataques epilépticos que padecía, era incapaz de interactuar con sus compañeros de colegio. Así, Richard se sentía rechazado e incomprendido. De hecho, su epilepsia le produjo un absoluto miedo a fallecer, una fobia que intentó superar a base de visitar cementerios. Pero con los años, este aislamiento fue a más, hasta el punto de generarle un especial resentimiento contra todos. Un odio también intencionado, en gran parte, por la mala influencia de su primo Mike. Mike había acabado con la vida de su esposa al dispararle en la cara, un despreciable acto hecho en presencia del propio Richard. Además, Mike le normalizó malas prácticas y le enseñó a creerse un ser superior, con el poder de decidir quién debía vivir y quién no. Ay, no se toma mal. Así, Richard comenzó a fumar, a acabar con la vida de animales, a cometer pequeños ¿Qué tiene que ver el hurtos, animal con a tu vida? realizar movimientos, y todo ello con un único objetivo: emular a su primo mayor. De este modo, Richard era expulsado de la escuela, se convertía en un ocioso y peligroso adolescente, y lo peor de todo, en un potencial homicida en serie. Durante los siguientes años, la sed de sangre de Richard también se vio condicionada por su conversión al satanismo. Ahora, Richard era un joven que solo encontraba la paz glorificando al maligno. Creo que Satanás fue el que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él, afirmaba Richard, quien también estaba influido por la música, y especialmente la de ACDC. En 1984, Richard se mudó a Los Ángeles, en donde se asentaría durante años, y allí continuó perpetrando todo tipo de delitos relacionados con hurtos y sustancias, hasta que fue atrapado por la policía y condenado a 6 meses de prisión. De esta forma, los agentes registraron sus huellas dactilares, y al quedar en libertad, Richard no solo no formalizó, sino que empezó a agredir a la gente. Richard era un individuo incapaz de reformarse. Era la reencarnación del demonio, tanto en el lado mental como en el físico, pues debido a su dieta rica en azúcares, se le habían empezado a pudrir sus dientes, y ahora su aliento olía al mismísimo infierno. De esta forma, con 24 años, se convirtió en un auténtico monstruo. Una de nuestras compañeras que se llama Barbie. Pero Barbie, si ves este video, es como que tenemos que decir sinceramente. Un olor a mierda en la boca, te lo digo, en serio. Es que lo está mirando, perdón por eso, que se me entiende. Lo que tienen que oler. Si tienen un amigo así, comenten abajo olor a culo en la boca. Comenten así. En serio, no, en serio. Capaz que un día de esto hagamos un video comentando de cosas que nos pasan en la vida, de que nos reímos y esto que aquello. Sí, Richard comenzaba su particular ritual sanguinario. Su primera víctima sería Jenny Bingo, de 79 años y vecina de Grassy Park. Era la noche del 28 de junio de 1984. Jenny había dejado abierta una ventana de su casa al estar en medio de una ola de calor. En el apartamento todo era silencio, y una leve brisa acariciaba el dormitorio de Jenny. Por supuesto, ella no lo sabía, pero en ese momento, la señora Jenny. ¿De qué? Jenny. Aunque esa tiene una cara de mal. lo extraño merodeaba sigiloso por las distintas habitaciones del hogar. Era Richard. Portaba una afilada navaja de 20 centímetros y buscaba joyas que llevarse. Pero, por desgracia para él, no encontraba nada de valor, por lo que decidió cambiar de objetivo. Fue aquí cuando Jenny se despertó al escuchar unos
un arma tirada en el piso porque tienes tus huellas y van a ver todos los policías. Si vas a ser delincuente, pásate el parado. Y hace bien las cosas. Fue a se visitarla, pero nadie contestaba al otro lado de la puerta. Alarmado, probó a abrirla y fue ahí cuando todo su mundo se derrumbó. Tirada de forma extraña fuera de la cama, se encontraba el cuerpo sin vida de su madre. El homicidio de Jenny Bingham sería el primero de una larga lista. Sus siguientes víctimas llegaron el 17 de marzo de 1985. Richard se dirigió a la casa de María Hernández y de Deiro Kataki, dos jóvenes que vivían juntas. Así, Richard allanó la vivienda y abrió fuego contra María, pero esta se defendió instintivamente con sus manos y la bala rebotó en las llaves que estaba sujetando. De esta Tenés forma, cara de culo. María cayó al suelo. Vamos que se pasa el culo. Y en un descuido de ¿Por qué Richard, hacía así? sin embargo, su compañera Dave no tuvo tanta suerte. Ah, parece Al que escuchar el puta. disparo, buscó rápidamente un escondite, pero Richard pronto logró dar con ella y acabó al momento con su vida. Te mando que te Richard estaba totalmente fuera de sí, tanto que aquella misma noche, insatisfecho con su cacería, sumó otro número de su colección de víctimas, Tsai Liang-yu, y tan solo 10 días después, Richard acabó con la vida del matrimonio Zatara. Primero fulminó de un disparo a Vincent Zatara y acto seguido
Necesidad, Inmediatamente esta información te a la juro. policía, así como una exacta descripción física de la homicida. Pero no fue el único testimonio que los agentes recibieron. Un joven también se había fijado en la matrícula de Richard tras observar en él un extraño comportamiento. Gracias a ambas declaraciones, los oficiales rápidamente encontraron el Toyota de Richard aparcado en McDonald's. Así, esperaron a que el propietario regresase a por su auto, pero Richard no estaba allí. Había ido a visitar a su familia. Entonces, familia no al le ver que quiere el ver. homicidio no volvía, decidieron forzar la puerta del coche y entraron a registrarlo. De esta forma, obtuvieron diversas huellas dactilares. Y ahora. Al protegerlas con la base de datos, al instante saltó una coincidencia. Su nombre, Richard Ramírez. Las autoridades acababan de dar con el acusador nocturno. Al momento, los oficiales hicieron pública la identidad de Richard. Al fin, los habitantes de Los Ángeles conocían a la homicida que los había tenido en cuenta en los últimos meses. Así, cuando Richard regresó a la ciudad, se percató al momento de que estaba en busca y captura. Tenía que escapar de allí. De este modo, tomó un autobús, pero a pesar de proteger su cara, todos los pasajeros lo reconocieron. Así que a la siguiente parada, Richard se bajó. Sabía que la policía estaba cerca, por lo que decidió huir. Para ello, intentó quitarle el coche a un Auto. más ante sus gritos de auxilio, los vecinos ¿Qué vinieron al rescate y empezaron a Grinch. correr detrás de Richard. Pero poco duró la carrera, y el homicida rápidamente fue abatido en el suelo con una barra de hierro. De esta forma, padeció un fuerte hinchamiento que casi acaba con su vida. Y tras llegar la policía para pegar el altercado, Richard era finalmente detenido. Tras su detención, Richard fue acusado de 31 delitos graves, 14 homicidios, pero aún quedaba un largo e inverosímil juicio por delante. Cada sesión estaba reinada por la crispación. Richard se mostraba desafiante con los allí presentes. Incluso comenzaba a mirar para generar terror y a retirar cánticos satánicos. No entendéis nada, paletos. Estoy por encima de vuestros juicios. Estoy más allá del bien y del mal, más allá de la experiencia humana. Yo tengo el poder de Satanás. No sois más que presas, y yo vuestro ganado. Vociferaba. Hasta uno de los miembros del jurado fue rematado a tiros. Un homicidio también atribuido a Richard, puesto que se consideraba a sí mismo como el líder de los sicarios. Debido a ello, muchos de los comparecientes comenzaron a preocuparse por su vida. Pero había ciertas personas que para nada temían a Richard. Es más, incluso lo idolatraban. Eran sus fans, quienes incluso lo encontraban guapo y atractivo. De hecho, Doreen Lyon, una de ellas, hasta llegó a casarse con Richard tiempo después. Los meses habían pasado y por fin había un veredicto. De este modo, el 3 de octubre de Y bueno, 1989,